Valdealgorfa fue la cuna de un aragonés que ha hecho historia. Julián es catedrático de Historia Contemporánea y esa pasión por dar voz al pasado le ha llevado directamente a la ciudad de Princeton. Hola Julián. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, que has vuelto a la universidad. Sí, estoy exactamente ahora en el campus de Princeton, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, pero este año estoy en el Institute for Advanced Study, que es un instituto de investigación. Ajá. Estamos a 20 minutos caminando. ¿Qué diferencia hay entre los dos sitios? Esta es la universidad clásica, el Instituto de Investigación, el Institute for Advanced Study, donde estoy yo, es un instituto o un centro exclusivamente de investigación, que es de referencia mundial para los matemáticos, pero también para astrofísicos, historiadores, científicos sociales. El conocimiento exige un mundo multicultural. Creo que eso te convierte siempre en una persona más tolerante y también más flexible para abordar la vida. Nos encontramos ante el cuarto campus más antiguo de los Estados Unidos y además ha sido escenario de películas como Una mente maravillosa. Bueno, este campus tiene muchas cosas especiales. Pertenece a la Liga de la Hiedra, que es por lo que estos edificios tienen hiedra. Princeton y Harvard son las dos que se disputan siempre cuál de ellas es la primera. Y en estos momentos hay todo un debate porque hay un montón de chavales jóvenes endeudados porque toda su aspiración es poder estudiar en universidades que son carísimas. ¿Qué valdría y el debate político que estamos hablando es de 75.000, 80.000 euros al año. El prestigio está claro que se paga, pero ¿el tipo de estudios merece la pena? Está clarísimo que si tú puedes acceder aquí, vas a tener tres cosas básicas. Una, la capacidad crítica para discernir, vas a tener todos los medios a tu disposición, vas a tener una gran biblioteca como Firestone, que puede tener 12 millones de volúmenes, y hay una tercera, por aquí pasan los mejores profesores también del mundo. Y hemos pasado de estar en la Universidad de Princeton a llegar aquí, al Institute for Advanced Study. Este centro tiene la gran ventaja que estamos a mitad de camino entre Filadelfia y New York, o sea, estamos a cerca de una hora de Nueva York y cerca de una hora de Filadelfia. Hay una diferencia, la gente lo confunde. El Institute for Advanced Study es un instituto de investigación exclusivamente y la Princeton University es una universidad con alumnos de grado, posgrado y con muchísimos profesores. ¿Por qué está en Princeton? Porque la gente que lo financió desde los años 30 decidieron que al lado de esta gran universidad merecía estar el Institute for Advanced Study. Tienen un bosque que está detrás de todo esto, tienen todos estos edificios del instituto y en la parte de allá vivimos todos los que estamos aquí de miembros investigadores. ¿Echas de menos a la familia? ¿Se nota la ausencia? Bueno, uno tiene los afectos donde nació. Yo nací en Valdealgorfa, he crecido en Valdealgorfa y después en Zaragoza, y aunque hemos viajado muchísimo, pero ahí tengo mis hermanas, mi otro hermano está aquí en Estados Unidos, tenemos la familia, tengo un principio en mi vida que es no puedes nunca olvidar los orígenes. Cuando la gente que olvida sus raíces, yo creo que puede ser muy famosa, puede llegar a muchos sitios del mundo, pero pierde uno de los factores fundamentales, que es el afecto, la empatía y la humildad. Esta es una institución creada en 1930, entonces era un modelo muy original, una familia que financiaba la investigación de todas las demás personas. Y empezaron a venir aquí científicos famosos, empezando por Einstein, que es la persona que está aquí desde el 32 al 55 hasta su muerte. Es el símbolo, crea una gran escuela de matemáticas a la que sigue Oppenheimer, gente como Nash, von Neumann, los mejores matemáticos del siglo XX están aquí. Hi, Eric. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. Hola. Y Eric es un historiador medievalista. ¿Y en qué estás trabajando actualmente? Trabajo sobre el tema de la liturgia en la Edad Media. Las 250 páginas están en esta pizarra. No puede ser. Por eso pone que no do not erase. Sí, eso es muy importante. ¿Y el chocolate también ayuda a la inspiración? Bueno, el chocolate es una referencia directa a mi amigo Julián, porque Julián tiene un gigante en su pueblo que se llama el profesor y mi mujer por la fiesta de Pascua pensaba ofrecerme este conejo de chocolate que se llama también el profesor, pero ya hemos comido un poco la cabeza. Desde pequeño me gustaban mucho los cabezudos y los gigantes, pero fue todo un secreto. Yo estaba entonces en Budapest, dedicaron un gigante a
a la Bordeta también, y entonces a veces nos pasean juntos. Anda, pero qué éramos bueno. amigos en vida y ahora nos llevan en... Yo estoy vivo afortunadamente todavía, pero nos llevan con los gigantes y a mí me encanta. Y vas a ver la biblioteca original de los matemáticos en los años 30. Yo he venido aquí básicamente a aprender. Cuando tienes una determinada edad y condición, lo que quieres es aprender. ¿Esto lo podrías tener en España? El modelo de instituto de investigación en España como este no existe. Ellos han creado modelos en algunos sitios del mundo, también por la financiación y por la gente que está detrás de la financiación, y sobre todo por el carácter internacional. Hemos tenido que bajar un poco la voz. Este es un libro que escribo por primera vez en inglés, es una breve historia de la Guerra Civil Española, y fue traducido también al turco y al árabe. O sea, tengo edición en turco y en árabe, que para ser el tema de la Guerra Civil creo que es una cuestión relevante. Este se llamó Historia de España del siglo XX, donde participó con Carlos Gil Andrés. Fue un antiguo alumno mío, es maravilloso historiador y escritor. Y este es un libro que hace bastante tiempo salió en España, que es la Iglesia de Franco. Son ejemplos de cosas que escribo yo, que en los últimos años siempre van dirigidas a un público amplio. Yo creo que la historia no puede quedar solo para colegas, la historia merece divulgarse, y además es una forma de combatir las mentiras, los tópicos y aquella gente que cree que sabe de historia porque opina. Esta es tu mujer, Lourdes, ¿verdad? Sí, ¿estás Lourdes? Encantada de conocerte por fin. Encantada. Tengo entendido que sois los dos aragoneses. ¿Pero tú de dónde eres exactamente? Yo soy de un pueblo muy pequeñito, mi pueblo se llama Pozo de Ariza, pues está a 2 kilómetros del siguiente, que ya es provincia de Soria. Muy bien. Pero soy aragonesa. Y a los 10 años ya me fui a Zaragoza a vivir, estudié allí, hice la carrera allí, ya todo allí. Y seguiste viajando porque de la mano de Julián creo que también has recorrido las mismas ciudades. Compartimos muchos hobbies, compartimos muchas ideas y sobre todo el gusto por viajar, el gusto por el aprendizaje continuo y con eso yo creo que mutuamente estamos salvaguardados, ¿no? ¿Aquí cómo se vive en la ciudad? ¿Cómo es la vida en Princeton? Aquí es una ciudad básicamente donde están los estudiantes, la gente que vive alrededor de la universidad. Es una pequeña ciudad, un town, como dicen aquí, y vive mucha gente también de forma residencial. Gente que trabaja en Manhattan, llega aquí. Aquí es donde venimos a comprar el pan, los restaurantes, fuera del mundo académico, de las cervezas, de las compras, de los restaurantes. Este es un sitio favorito. Se llama Record Exchange y vais a encontrar todo tipo de vinilo, todo tipo de disco, clásico, de rock. Es un sitio maravilloso. Ah, muy bien, pues démosle al play. Como pone en el cartel, tú puedes traer aquí tus CDs, tus DVDs, tus vinilos, los intercambias con otra gente, usados, y tienen una auténtica colección de discos. Antes de la adolescencia empecé a escuchar a Led Zeppelin. Este, por ejemplo, es el disco cuarto, donde está Stairway to Heaven. A nuestro hijo le inculcamos también la música y el cine desde muy pequeñito. ¿Qué sonaba en vuestra casa? Yo creo que en nuestra casa ha sonado un poco de todo. Ha sonado música clásica. Música española, del rock duro, heavy metal. Y hemos estado muy abiertos. Y bandas de cine también, ¿no? Sobre todo es Miguel, ese es nuestro Miguel. hijo, que sigue totalmente todas las soundtracks de todas las películas. Vive en Madrid, trabaja en una productora y su mundo es un poco el cine. Está aprendiendo mucho, está escribiendo guiones. Recibió un premio Simón también. El mejor corto Sí. por Milkshake Express. Milkshake Express. ¿Estaréis orgullosos? Sí, claro. Sí, estábamos contentos. Además es nuestro único hijo. Hoy tenemos en el gabinete al profesor Julián Casanova desde Princeton. Buenas tardes, profesor. Hola, Julia, ¿qué tal? Creo que está siendo protagonista de una grabación de aragoneses por el mundo, ¿no, profesor Casanova? Aquí estoy con la televisión, con aragoneses por el mundo. Aparte de compartir estos raticos de radio con Julia y de compartir casi el nombre, ella tiene algo especial. Ella me comentó que me conocía, que me había escuchado muchas veces y que por qué los profesores de universidad, en vez de vivir en la Torre de Marfil, no salíamos, no comunicábamos, no estábamos en los medios, y efectivamente yo llevaba eso muy presente y yo le dije, bueno, pues este es el inicio de una relación, veremos. Hizo hace 12 años y ahí estamos, y ella es una magnífica profesional, creo que coherente siempre. Yo me encuentro muy a gusto con ella y creo que ella se encuentra muy a gusto que yo siga participando. Él disfruta en estos programas. Totalmente, tiene que estar al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Él lo hace de manera... ¿Qué voy a decir yo? Lo hace perfectamente. Creo que hemos tenido mucha suerte de encontrarte, de conocerte
y el mundo tiene mucha suerte de todo lo que puedes compartir con él. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros y seguro que esto cuando lo veamos en Aragón, en Zaragoza, ¿no? Pues nos acordamos de este maravilloso Instituto Fradón Estadio. Muchísimas gracias, saludos a todos y nos vemos enseguida por España y por Zaragoza. ¡Genial! Adiós.